Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro canal de YouTube, en este curso de Historia de la Iglesia en los primeros 5 siglos, la Iglesia indivisa. Es un curso ecuménico. Hermanos, hermanas, bienvenidas a este nuevo encuentro de Historia de la Iglesia, donde continuaremos conociendo a los mártires de los primeros siglos, que llenos de amor y fidelidad al Señor, entregaron su vida por defender nuestra fe. Gracias. Oremos al Señor. Te invocamos, oh Dios, tú que creaste el cielo, la tierra y todas las criaturas vivientes. Creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Te dignaste a llamarnos e instruirnos. Tú, que siendo eterno, te hiciste presente en la historia humana y nos rescataste de las tinieblas y la muerte por la preciosa sangre de tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo corresponder a tan inmenso amor? Somos solo criaturas que sin tu misericordia seguiríamos perdidos y en esclavitud. Estábamos muertos y nos hiciste renacer en el Espíritu. Te ofrecemos nuestras alabanzas e himnos de acción de gracias en esta hora para glorificarte, y te suplicamos, hagas luminosas nuestras almas para conocerte y enseñar a nuestros hermanos tus palabras de vida eterna. Alabada sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Recordemos el tema anterior, los padres de la Iglesia apostólicos. Pastor Pedro. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Quisiera usar una imagen que permanentemente está como y en todas partes y permanece todavía. La iglesia como una barca. Conocemos ese término, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esa barca que es la iglesia, tengo un libro que habla de eso precisamente, que esta barca le tocó surcar mares pacíficos, los pocos, pero los primeros años, los primeros siglos, eran turbulentos, de confrontación. Esa barca que era frágil fue llevada por el soplo del Espíritu. La llevó a buen destino. Y hubo otros hombres y mujeres que abordaron esa barca y fueron llevados a otros lugares, ¿ya? Misionando, testificando. Y también, ¿verdad? Es como bien se hizo la oración, hombres y mujeres que testimoniaron su fe, una fe sencilla. Cuando digo sencillo no significa menos de valor, sino una fe sencilla de que se podía proclamar, testimoniar con la vida. El querigma de la iglesia, el santo evangelio de Jesucristo, que Dios actuaba en favor de los hombres, ahí, con el Redentor. Esa verdad la asumió la iglesia, la asumió. Por lo tanto aparecieron los padres, ¿verdad? Hombres que necesariamente tuvieron que dar testimonio por escrito. Otros, ¿verdad?, no alcanzaron ellos a hacer, sin embargo, sus discípulos lo hicieron por ellos. Estos padres, los que nosotros llamamos padres apostólicos, hicieron aquel mensaje. El mensaje lo encarnaron, lo testimoniaron, lo entregaron a costa del peligro de su integridad física. Algunos les llamamos mártires. Fueron entregados a las fauces de los animales salvajes, fueron objeto de burla. Por ahí me parece que la hermana María Isabel un tiempito atrás nos recordaba que algunos de ellos fueron objeto hasta la mofa, la burla, que agarrados a postes, ¿verdad? Y los cubrían de petróleo, alguna pasta, así, y eran incendiados para que ellos fueran, comillas, riéndose, ¿verdad?, la luz del mundo. Tremendo. Eso significa que declararse cristiano era cosa de riesgo. Por eso que muchos se atemorizaron y inclinaban sus rodillas y entregaban entonces la ofrenda a Roma, reconociendo que el emperador o los sucesores, ¿verdad?, eran representantes de Dios o Dios mismo. Y los cristianos dijeron no, hicieron una propuesta. ¿Cuál era la propuesta? Este sentido que también nos recordó la hermana Isabel, poniendo las palabras para nosotros,
de Pablo. Ya no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Esa idea fuerza que planteaba Pablo, que estaba en toda la iglesia cristiana, golpeó fuertemente a la sociedad de la época, que efectivamente estaban entronizando al emperador como Dios, pero en una sociedad de esclavos, de categorías que podríamos llamar parias también, y se incrementaba los esclavos. Y viene este mensaje, un mensaje liberador, de que somos llamados a amar y dar testimonio, un testimonio efectivo. Así entonces los padres apostólicos y los que vamos a ver hoy día, ¿verdad? Tuvieron las agallas, tuvieron la fuerza del Espíritu para decir, yo soy cristiano por esta razón. Van a contravenir los valores de la época porque van a declarar una sociedad nueva, una sociedad donde debe primar el respeto, el amor profundo para con los otros. Extraordinario. Ya lo hemos visto nosotros. Ahora nosotros vamos a ver los padres apologetas. Pero por Dios, qué cosa más linda. Tenemos que conmovernos. Yo los llamo a todos, ¿verdad?, que nos conmovamos con estos relatos, con estos testimonios de vida. Uno de ellos, Orígenes. Eso. El hombre adecuado en el momento adecuado. ¿Por qué digo esa razón? Se había formado también desde la filosofía, pero tenía algo a su haber, que era conocedor de la escritura. Cuando él, ¿verdad?, inicia a comienzos del siglo III, ya el canon está siendo prácticamente reconocido en toda la cristiandad de la época. Por lo tanto, él va a argumentar con los textos bíblicos que eran reconocidos ya como sagrados por muchas comunidades. Entonces Dios escoge hombres y mujeres adecuados para contestar la situación que les corresponde vivir. Él estuvo a cargo, ¿cierto?, de lo que va a ser después un prestigioso la escuela de los catecúmenos. Gracias, pastor, porque veremos en un ratito más, veremos un poco más de Orígenes, ¿no es cierto? Sí. Ok. Bueno, entonces hemos llegado ya al siglo III después de Cristo. El cristianismo se ha expandido a través de todos los rincones del Imperio Romano. Y como vimos en otro momento, en otro taller, vimos que cómo esta expansión se fue haciendo desde las personas más humildes de la sociedad que fueron evangelizando hacia las capas o los estratos más elevados. Las persecuciones dieron un testimonio tan grandioso de fe, de perseverancia, de valentía, que pues, se puede decir con Tertuliano, uno de los padres que vamos a estudiar hoy día, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Bueno, como dijimos entonces, primero los más sencillos. Pero también la gente culta, muchos cristianos cultos empezaron a escribir, ¿ah? Y también los últimos que se van a convertir, van a ser los filósofos, porque eran muy racionales y muy confiados en su propia inteligencia, ¿no es cierto?, y en su propio conocimiento, y habían estudiado a Platón, Aristóteles, ¿no es cierto?, a todos los grandes filósofos griegos, y admiraban esta filosofía, y se creían sabios, con la sabiduría del mundo. Y no sabían, ¿no es cierto?, y veían que los cristianos veían que la verdad era una persona. Y cuando escuchaban esto, hay un Dios creador que ama a todos los seres humanos por igual, todos son sus hijos, y no ama sin distinción de raza, de creo, de nacionalidad, porque las religiones en esa época eran nacionales. Era impresionante. Y este padre envió a su hijo a la tierra y murió en una cruz. Creer en un Dios crucificado también era como escándalo para los gentiles, ¿cierto? Pero un Dios que además resucita, algo inédito, impresionante. O sea, un Dios uno y trino, porque hay un espíritu que habita en nosotros y que nos da esa fuerza
de ser pacientes en la fe. Así que esto en el siglo III siguen las persecuciones, igual en el siglo II y III muy fuertes las persecuciones con con muchos emperadores, y entre los aparecen estos filósofos que escriben, por ejemplo, Celso, que fue principalmente en el siglo II, Porfirio, Heracles, y otros más que escriben textos en que critican a la fe cristiana. Y frente a ellos aparecen los padres apologetas que defienden la fe cristiana de distintas maneras. Y vamos a ver 3 de ellos. Y quiero presentarle un pequeño PowerPoint acerca de estos 3 padres griegos que vamos a compartir hoy día, que son del siglo III. El primero de todos ellos es Tertuliano de Cartago, que vivió más o menos entre el año 155 y 220 después de Cristo. Cartago, una ciudad maravillosa en norte de África, que fue destruida varias veces, y lo que se conservan todavía son estas ruinas, donde se ven restos de templos griegos, columnas muy hermosas que se conservan con gran cuidado. Después, Minucio Félix de Roma, él era abogado romano, y usaban esta toga para ir al foro. Imagínense el foro romano reconstruido, hoy en día solo se conservan las ruinas en Roma, pero tendría que haber sido así como ustedes observan aquí, esta maravilla de la arquitectura romana. Y en tercer lugar, Orígenes de Alejandría, el gran sabio de Alejandría, que después emigró a Antioquía y a Cesarea de Palestina, que fue un gran estudioso de la Sagrada Escritura y que escribió una obra contra Celso, filósofo que criticó la fe cristiana. Y Alejandría de Egipto, el faro de Alejandría es una de las 7 maravillas de la antigüedad, que estaba en el puerto de Alejandría, que recibía este nombre por Alejandro Magno, y que son los lugares donde habitaron estas personas que vamos a ver hoy día. Así que llegamos entonces al primero de los padres apologetas, que es Tertuliano. Pastor Eduardo. Sí, bueno, quiero comenzar haciendo una síntesis de lo mucho que se puede hablar de este gran hombre. Es el primer cristiano que escribe en latín. Nació en Cartago hacia el año 155, su padre era un centurión. Se recibe de abogado en Roma, se convirtió hacia el año 193, estableciéndose en Cartago. En el año 2007 adoptó el montanismo y fallece alrededor del año 220. Entre sus obras más destacadas se encuentran A los paganos y el apologético, en las que pide la libertad religiosa de los cristianos, como la tienen todos los pueblos para practicar su religión. Otras obras son contra los judíos, contra Marción, contra Hermógenes, contra Praxeas, etc. Y otras abordó el tema de moral, como a los mártires, acerca de los espectáculos, acerca de la oración, etc. Tertuliano, dentro de otra de sus grandes características, fue la primera persona en hablar de la Trinidad al referirse a nuestro Dios uno y trino. Expuso que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre. Aunque niega la virginidad a la Virgen María, le llama la segunda Eva, y a la Iglesia le llama la Madre Iglesia. Creía en el purgatorio, donde se purificaría el alma después de la muerte, basándose en el texto de Mateo 5:25. También era milenarista, pues pensaba que Cristo vendría a reinar 1000 años con los justos de Jerusalén. Sí. Una pequeña síntesis de muchas gracias. Cuénteme una cosa, hoy en día ¿existe el milenarismo entre las personas del mundo moderno, esto de que Cristo va a venir? En el año 2000 parece que era, ¿no?
Sí, bueno, todavía existe. De hecho, hay hermanos y hermanas en la fe de diferentes iglesias que sí hablan mucho de esta palabra del milenio y tienen todo un calendario de hechos, de situaciones que se van a dar. Bueno, uno apela ahí a simplemente a respetar, digamos, este tipo de posición, de postura, pero a mi juicio creo que Dios va a venir, va a regresar cuando Él así le plazca. Sí, Yo no le puedo poner fecha a la venida del Señor. Y creo que lo más sano es siempre servir y servir a Dios mientras Él aún no anuncie su venida. Por lo menos eso es lo ah, que yo creo del sí, milenio. sí, claro, Jesús le dijo, ¿no es cierto? Solo el Padre sabe cuándo hacer esta segunda venida del Señor. Así es. Sí, muchas gracias. Por nada. Bueno, el segundo de los padres apologetas, Minucio Félix. A ver, ¿qué nos cuentas tú, Verónica, acerca de él? De Minucio Félix no se sabe mucho, excepto, ¿no es cierto?, de que él era un abogado romano que escribió un libro cuyo mérito tiene, este libro se llama Diálogo Octavio o el Octavius. ¿Cuál es el mérito de este libro? Que es la única apología que ha sido escrita en latín en el tiempo de las persecuciones, en el que a través de un diálogo, de una discusión entre dos amigos de Minucio Félix, uno era cristiano y el otro era pagano, ¿no es cierto? Hay una defensa de parte del amigo cristiano de la fe en Cristo. Pero se hace sin acudir a ningún texto, a ninguna mención a lo que está revelado en las escrituras, en las sagradas escrituras. Se basa principalmente en una defensa a nivel filosófico, donde se nota claramente la influencia de Cicerón y de Séneca, ¿ya? Por la claridad y la objetividad en cómo se van presentando, ¿no es cierto?, los argumentos. ¿Y cuál es la idea de Minucio Félix? Era de hacer una apología, ¿no es cierto?, del cristianismo a los que no conocían la fe cristiana, pero prescindiendo de las escrituras. Era como tratar de hacerlo lo más amplio posible y optó por esa modalidad. Ya. Mirado Minucio Félix desde 2000 años, ¿tú dirías que hoy en día esa estrategia de evangelizar sin aludir a la escritura sería positiva, evangelizadora, para redundancia? Sí, yo creo que en las Sagradas Escrituras Dios se nos revela, ¿no es cierto? Se revela a la criatura, al hombre. Y nosotros como criaturas no tenemos la posibilidad de conocer a nuestro Creador a través de la sola inteligencia y razón natural. Por lo tanto, es imprescindible, imperativo, acudir a la Sagrada Escritura para poder, ¿no es cierto?, dar a conocer a este Dios, para poder evangelizarlo. Entonces, en mi opinión, no se puede evangelizar sin acudir a las Sagradas Escrituras. Ya, gracias. De nada. Uno puede lograr tal vez la admiración, el asombro de la grandeza del universo, ¿no es cierto?, de la maravilla de la creación. Sí, puede ser que eso sí, y de ahí llegar a la idea de un creador. Es una cosa que en este mundo se puede, como inicio, pre-evangelización, podría decir. Claro, pero uno de los atributos que conocemos de Dios, que es el de su gran misericordia, no lo podríamos conocer si no hubiese sido revelado por Jesucristo, que es una de las personas de la Trinidad. Entonces, no, hay que conocerlo a través de la Sagrada Escritura. La Escritura.
Sí, y la misericordia, creo que es uno de los atributos más maravillosos que tenemos de nuestro. Exacto. Gracias, Verónica. Bueno, y llegamos al máximo apologeta, Orígenes de Alejandría. El pastor Pedro nos va a contar algo sobre él. En realidad habría mucho que contar. Sí, por supuesto. Es un hombre estudioso, un hombre piadoso, ascético, que acepta la jerarquía de los obispos, tiene algunos conflictos con ellos. Es un hombre, ¿verdad? Pero absolutamente dispuesto a aceptar lo que Dios da. Yo creo que es una persona admirable, sorprendente. Si tenemos por ahí, busquemos libro de historia de la iglesia y nos vamos a encontrar con muchas páginas de aquellos textos que hablan de la vida de él. Orígenes. Yo creo que fue la persona correcta, y voy a asociar dos elementos. Era conocedor de la escritura, pero también, ¿verdad?, había estudiado filosofía, era también maestro, y con estos elementos, habiendo sido formado en filosofía, tiene la fe cristiana, conoce la escritura, por lo tanto, va a testimoniar aquello. Leyendo algunos textos, y lo corroboro también con otros documentos que tengo a mano, que efectivamente él se salvó de la muerte gracias a su madre por una corazón de mamá, de buena mamá, que le guardó su ropa porque él iba a ir, ¿verdad? A su padre lo habían arrestado y su padre va a morir. Y él quiere, ¿verdad?, seguir a su padre. Y su madre se lo impide. No pudo. Pero eso habla viendo cómo Dios va moviendo los corazones de las personas y que después van a tener un fruto absolutamente sorprendente. Él, ¿verdad?, tiene que huir en ese momento hacia otra ciudad. Por lo tanto, no solamente de Alejandría, sino va a tener la posibilidad de recorrer a otros lugares. Va a Palestina, ¿eh? Va a Palestina, donde se gana el cariño de los obispos. Era reconocido ya como un gran maestro, Y ahí va a pasar algo curioso. Omito la palabra curioso, interesante, que va a conflictar a esa comunidad, porque los obispos de Palestina le admiran, le quieren, le reconocen como maestro además, y siendo laico va a recibir la ordenación como presbítero. Con eso reafirman que la vocación de él es la docencia, la enseñanza de la palabra, y para que tuviera libertad, los obispos, ¿verdad?, le ungen como presbítero. Pero se complicó con el obispo de Alejandría, precisamente, y ahí se hicieron, ¿verdad? Él vivió situaciones absolutamente, no sé si la hermana María Isabel concordará conmigo, pero sufrió persecución y fue acusado de muchas cosas. Acabo de decir que era zeta. Para que nadie tuviera una opinión que no fuese de una persona correcta como él se consideró, se castró él mismo, llevando a la máxima expresión un texto de Jesús cuando habla del matrimonio, del divorcio, ¿verdad?, de esas cosas. Sí. Él toma esa decisión, no por estar desequilibrado, como podríamos considerarlo ahora con el avance de los tiempos y los valores, sino que no hubiese nada que atentase en su testimonio contra el Evangelio de Jesús. Sí, por amor al reino, dice. Exacto, por el reino, Mateo 19, ¿verdad? Sí. Entonces, pero él, dentro de lo que nosotros podemos reconocer como una obra, recién la hermana María Isabel habló de Alejandría, ¿cierto? El faro de Alejandría. El faro. Pero también nosotros podríamos considerar como faro de Alejandría y la iglesia
Orígenes, Sí, porque tiene una obra fantástica, la Exhabla. ¿Ah? Va a recoger los textos bíblicos. El canon ya está siendo degustado por las comunidades cristianas. Y él va a poner, ¿verdad?, la Exhabla, donde hay 6 idiomas. Él lo recorre, ahí ese texto, y las bibliotecas, pocas bibliotecas tienen esto, ¿verdad? Son la octava maravilla, la octava maravilla. Los textos bíblicos, ¿verdad?, registrados por él en distintas versiones. Los que hemos tenido el privilegio de estudiar teología y Biblia, algunas veces tenemos la ocasión de ver copias de esos ejemplares, y es una maravilla. Es realmente aquello, sorprendente. Por lo tanto, él, siendo apologeta que va en discusión con los adversarios, sin embargo, no pierde su tiempo en elaborar un texto bíblico que va a ir hacia las comunidades cristianas. No solamente apologeta, es decir, en sentido defensor de la fe. ¿Ah? Criticar a los adversarios, criticar también en forma fraternal a aquellos dentro de la propia iglesia cristiana que le critican porque se la admira mucho. Parece que los otros, aquellos que dentro de la comunidad cristiana pecaron, ¿cierto?, de sentirse menoscabados frente a la figura de Orígenes. Precisamente, ¿verdad?, él era una persona, digamos, para mí, después de leerlo y quedar admirado de él, una persona sencilla, sí, de fe sólida por sus padres. Fue formado en la fe cristiana de temprana edad, conoció la escritura, tuvo ocasión de educarse, ¿verdad?, en los métodos filosóficos. ¿Ah? Fue maestro de una gran escuela teológica y después fundó otras escuelas teológicas. Era una persona, ¿verdad?, queridísima por la gente. sí, Esos son los hombres, ¿verdad?, que la iglesia reconoce y le da ese título. Los padres apologetas, los defensores de la fe. Han habido otros en el transcurso de la historia que también reciben ese título, los defensores de la fe. Pero en aquellos tiempos estamos hablando de este siglo en particular, siglo III. tercero. Cuénteme, pastor, hoy en día hay un sacerdote chileno que ha preparado su tesis sobre Orígenes y lo consideran uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia. Pero en su tiempo, como decimos, fue excomulgado, fue criticado y y sobre todo su autocastración no le permitía ser el sacerdote porque era una cosa hecha eh, quirúrgicamente. Eh, ¿Qué piensa usted sobre ese tipo de castigo? ¿Le quita mérito ese tipo de cosas a su legado teológico? Es decir, hay argumentos en pro y en contra. Pero como bien acabamos de escuchar, ¿verdad?, creemos en un Dios de misericordia, de toda bondad, de toda ternura. Por lo tanto, nosotros y nosotras, la comunidad cristiana, tiene que ver el pasado con otros ojos, Sí, y poniéndonos el prisma, los lentes del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la bondad. Él hizo aquello, es verdad, de la autocastración, que es uno de los puntos que más se le critica, pero que no disminuye su obra apologética. sí, Entonces, claro. quieren empatar. Se autocastró, por lo tanto, todo lo que él haga o diga es de menos valor o carece de valor absoluto. Eso no es muy justo. No, Eso no es. Y además tenemos que decir también, los padres apologetas, los padres apostólicos, que aquello que estamos viendo, es esta iglesia que ha salido al mundo y tiene montones de preguntas desde afuera hacia adentro, y las comunidades cristianas, los distintos lugares, tienen preguntas también sobre el futuro que adviene para ellos. Por lo tanto, las teologías están en formación. sí, Entonces nosotros estamos juzgando de cuando ya el corpus jurídico cristiano, occidental particularmente, tiene peso en sí mismo, y juzgamos
a partir de aquello, pero pongámonos en el momento que les correspondió vivir. ¿Ah? Así que en mi modesta opinión, Sí, y lo reitero, un hombre sorprendente, un viajero del tiempo, de su época, y que llega hasta nosotros ofreciéndonos obras maestras, como Lex Habla, por ejemplo. 800 obras nos han llegado hasta nosotros, me parece. Exactamente, 800 exactamente. de las 6.000 que escribió y que se perdieron todo este tiempo. Era un maestro, un productor, un literato, que vivía y entregaba lo que él quería testimoniarle por escrito a las comunidades que le seguían. Era alguien Era muy, muy importante. un ¿Cómo se le llama? maestro, Ahora tiene un nombre, las personas que tienen seguidores en YouTube o en esos medios modernos. un Eh, influencer, claro, era un influencer influencer. de Sí, su época, sí, sí. En su época bajo era. Bueno, nosotros queremos que nuestros auditores conozcan una conversación entre Orígenes y Celso, que vamos a hacer ahora para que ustedes vean la forma en que se producían la defensa de la fe cristiana en el siglo III que estamos estudiando. Este diálogo que vamos a representar ante ustedes fue escrito por Orígenes en el siglo III, respondiendo a una obra de Celso en que criticaba a la fe cristiana. El pastor Pedro va a ser Orígenes, el pastor Eduardo va a ser Celso, yo la lectora. Buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos en la ciudad de Alejandría de Egipto en este año del año 234 después de Cristo. Estamos ante el canal de YouTube de la Escuela de la Fe Piedra Blanca. Tenemos en nuestras pantallas a dos grandes personas, a Celso y a Orígenes, pero queremos que ellos mismos se presenten. Señor. Soy Celso, nacido en Alejandría, filósofo de oficio. Fui alimentado desde pequeño por Platón, Zenón y Epicuro, tres grandes de la Grecia clásica. Escribí el discurso de la verdad para que los sabios y entendidos comprendan que esta religión de origen judío, que siguen a un tal Cristo, sepan que lo que predican son puras patrañas que ninguna persona civilizada puede crear o creer. Yo soy Orígenes. Nací y criado en Alejandría. Nací hacia el año 185 después de nuestro Señor. Mi padre recibió la corona del martirio en la persecución de Séptimo Severio. Estudié filosofía, letras, pero abandoné todo para estudiar las Sagradas Escrituras. Pasé varios años enseñando en la escuela para catecúmenos en Alejandría, hasta que me fui a vivir en Palestina, en la ciudad de Cesarea, donde fui ordenado sacerdote, presbítero. Mi amigo y mecenas Ambrosio me llevaba un escrito de Celso para que lo respondiera. Al principio no quería, pero al leer las atrocidades que se decía de Jesús, de su madre en la iglesia, me decidí a responderle, a pesar de que él ya había muerto en el año 178. Dado que hay muchas personas que lo siguen leyendo y preguntándose si lo que dice es verdad. Gracias por tu disposición para estar aquí con nosotros en este foro, que tiene una enorme audiencia, no solo en este siglo, sino que en el siglo XX y XXI y en todo el planeta. Señor Celso, ¿puede un filósofo hacerse cristiano? Por supuesto que no. Esa religión es para un artesano, el esclavo, el extranjero, pero un heredero de la civilización griega y romana, de ninguna manera. Por supuesto que sí. Recordemos a Justino, filósofo de profesión, que tuvo una escuela de filosofía en Roma y se enfrentó al favorito de Marco Aurelio, el emperador filósofo, dejándolo en ridículo, lo que le valió la persecución y la muerte.
Nuestra religión es para los humildes de corazón, es profunda y confía plenamente en la capacidad de la razón humana para llegar a la verdad de las cosas creadas. Cuando escucho a los cristianos, me parece un tropel de murciélagos o de hormigas que salen de su agujero o de sus ramas, que instaladas en su charca dicen: a nosotros Dios nos hace revelaciones y nos anuncia con anticipación todas las cosas. No les preocupa ninguna cosa del resto del mundo. Nuestro Dios deja que el cielo y la tierra den vuelta por su cuenta y no se preocupa más de nosotros. A pesar de que Celso dice que lo sabe todo y que lo ha estudiado todo, hay una cosa que él ignora, y es que nuestro Creador se preocupa de todas sus criaturas y no deja a nadie abandonado. Lo que nos ha revelado son las verdades de nuestra salvación. No si mañana va a llover o caer granizo. Leyendo las escrituras que ustedes veneran con tanta fe, me he dado cuenta que los relatos que allí se cuentan son iguales a las leyendas que se cuentan en la mitología griega, y lo de Sodoma y Gomorra se parece a la leyenda de Faetón, y así muchas otras cosas más. Me parece increíble que quien dice que lo sabe todo asegura algo como eso, pues las leyendas y los mitos relatan los griegos que no tienen nada que ver con la historia verídica de los profetas y los apóstoles, y por supuesto de Jesús, que realmente murió y resucitó. Por ejemplo, una famosa historia de Aristeas, del que había Heródoto hablado, desapareció y luego se encontró creando versos. ¿Será a los ojos de Celso algo semejante a la resurrección de Jesús? Me parece absurdo que un Dios viaje del cielo a la tierra. ¿Será para saber lo que pasa a los hombres? ¿Pero no lo sabe todo? ¿O, a pesar de su poder divino, es incapaz de mejorarlos sin tener que enviar a alguien corporalmente para que lo hagan? Eso es lo increíble de nuestra fe. Que Dios haya enviado a su Hijo a la tierra por amor y lo haya entregado a la muerte por nuestros pecados. Jesús es admirado por su sabiduría, por sus prodigios y por su entrega total. Él habló como maestro de la doctrina de Dios Supremo, del culto que se le debe y de toda materia moral que puede unir con el Dios de todas las cosas a todos los que quieran vivir como Él enseña. A propósito de los prodigios que usted habla, pienso que él los aprendió cuando estuvo en Egipto. Allí son maestros en la magia, y tu maestro las pudo aprender de los magos de egipcios. Realmente las historias que inventa Celso son increíbles. Decir que Jesús, criado a escondida, se puso de jornalero en Egipto y después de ejercitarse en ciertas artes mágicas, volvió a su patria. Y por ella se proclamó a sí mismo Dios. La verdad es que no comprendo cómo un mago haya predicado una doctrina que enseña a hacer todo lo pensado, que a Dios va a juzgar a cada uno según sus obras, y enseñó a sus discípulos lo mismo. ¿Cómo es posible que Jesús y sus apóstoles sean magos cuando su doctrina prohíbe la magia? Nuestra conversación ha estado muy interesante. Dígame, Celso, ¿qué piensa usted sobre el tema de la virginidad de María? ¿La virginidad de María? ¿Es que usted no sabe la verdad? Ella fue echada de su casa por el carpintero judío que la había desposado, convicta del adulterio, y como dio a luz un hijo habido de cierto soldado de nombre Pándira. Uf, ¿qué dice usted? ¿De dónde sacó esas patrañas? Todo eso lo inventaron para destruir la concepción milagrosa de Jesús por obra del Espíritu Santo. Pudieron haber forjado su mentira de otro modo, dado que la historia resulta demasiado prodigiosa, y no, como sin querer, venir a confesar que Jesús no nació de un matrimonio corriente entre los hombres. Era pues lógico que los que no aceptan el nacimiento milagroso de Jesús se inventaran una gran mentira. Pero no supieron mentir con habilidad. Usted que dice que lo sabe todo,
¿No ha leído que estaba anunciado por los profetas que una virgen daría a luz? Bueno, calma, calma. Nuestro objetivo es conocer la verdad. Sigamos conversando. Celso, ¿no le llama la atención cómo viven los cristianos? Se aman, se ayudan, mueren por su fe. Pero ellos no participan en las ceremonias públicas y se niegan a rendir homenaje a quienes las presiden. Sería mejor que no se casaran ni fueran padres o se fueran a vivir lejos de aquí, sin tener ni la más pequeña semilla en ellos mismos, y que en la tierra se vea libre de esa ralea. Nosotros ayudamos a los príncipes de una manera más eficaz, revestidos de la armadura de Dios, proporcionándoles ayuda espiritual. Y los mártires no le causan admiración su gesto de morir por su fe. No, hay muchos hombres que han muerto por sus ideales, Sócrates y otros. Bueno, hemos querido que dialoguen, pero sus miradas son demasiado diferentes. Espero que volvamos a encontrarnos en otra oportunidad y sigamos conversando. Hasta pronto. No, ¿cómo que hasta pronto? No podemos dejar la conversación así. ¿Puedo responderle a Celso? Por supuesto, si nuestros espectadores lo desean. Gracias. Cuando joven escribí una exhortación al martirio en que recordé una frase que le dije a mi padre cuando fue detenido por predicar el Evangelio. Guárdate de sentir de otro modo por causa nuestra. Eso significa que ni a mi madre ni a sus hijos lo hicieran apostatar, ya que nuestro Salvador murió en una cruz por nuestros pecados. Derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, y lo mismo ha hecho por sus apóstoles y sus testigos a lo largo de los siglos. Hombres, mujeres y niños han sido capaces de morir por defender su fe, y no solo por valores humanos. Todos pensamos que hay una vida mejor después de la tierra y también resucitaremos. ¿Resucitar? ¿Cuándo se ha oído hablar de eso? Seguramente se trata lo que los filósofos llaman la transmigración de las almas. No se trata de eso, sino de creer la revelación de Dios respecto a nuestra vida futura. Lo corruptible se reviste de incorruptibilidad y lo mortal se viste de inmortalidad. Todos seremos resucitados como un cuerpo glorioso cuando el Señor vuelva en gloria y majestad. No sé cuándo va a regresar porque ya ha pasado mucho tiempo y no pasa nada. ¿Para qué volver? El que lo sabe todo si es Dios. Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, pero nos ha dado todo el tiempo para que podamos convertirnos. Dios tiene mucha paciencia con nosotros, sobre todo con los herejes y los ciegos que no quieren ver, porque su falsa sabiduría los ciega. Solo hay una sabiduría, la que hemos recibido de nuestros antepasados, lo que nosotros adquirimos de nuestros filósofos y maestros de retórica. Hay una sabiduría misteriosa y escondida que solo poseen los que son humildes de corazón, los que tienen corazón de niño, los de puro corazón, los mansos, los pacíficos, los que son capaces de renunciar a sí mismos por amor al reino. Bueno, hemos querido presentarle este diálogo para que ustedes observen el tipo de conversación, el tipo de argumento que se usaban en el siglo III en la obra de Orígenes contra Celso, que tuve la oportunidad de leer para preparar ese diálogo. Bueno, queremos hacer un pequeño comentario sobre lo que usted lo más breve posible, porque ya estamos en el tiempo, sobre lo que hemos leído, lo que hemos comentado hoy en día en este tema. Si alguien quiere decir, gracias pastor, lo hicieron muy bien. Muy bien lo hicieron, pastor, muy bien. Un aplauso a los dos. Aplaudo a señor. Muy bien, muy bien. ¿Quiere alguna opinión respecto del contenido, de lo que es, de cuál era la temática de la conversación,
sobre esta metodología de apología, de defensa. Yo quisiera decir algo, hermana María Isabel. A ver, cuéntenos. Yo creo que esos adversarios, esos filósofos, ¿verdad? Al final de cuentas, ayudaron a la iglesia. Porque la iglesia se tuvo que definir su doctrina, en lo que creían, en lo que no creía, dejar el centro del Evangelio, que es la persona y sacrificio de Jesús el Cristo, nuestro Señor. Tuvieron que hacer todo ejercicio y las cosas que no eran tan importantes, ¿verdad? Tuvieron que dejarlas en otro lugar. Tuvieron ¿verdad? que reconstruir la esencia de la fe cristiana porque se vieron la necesidad. Eso entonces ha ayudado a la iglesia ahora. Nosotros sabemos que este Dios es trino, que este Dios es misericordioso, ¿verdad? Que la iglesia está avalada por los testimonios de hombres, de mujeres, por lo que dice la Escritura y por el nacimiento virginal. Entonces, la iglesia subsiste porque se tuvo que definir frente a los adversarios. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera solamente decir que este diálogo fue interesante ayer, pero hoy es muy interesante ¿Ya? para el presente y futuro de la iglesia, porque grafica un poco, no un poco, sino grafica lo que ha sido la historia de la iglesia, donde ha habido hombres que, habiendo sido parte a lo mejor de la iglesia, después su camino se desvía, y otros que no siendo parte de la iglesia enjuician lo que es la fe, lo que es la práctica de la fe. Entonces, lo que hoy día quizás estamos viviendo como parte de esa iglesia universal es también una lección que recibimos desde ayer para ponerla en el presente y saber que también hoy día tenemos Celsos, ¿ya? Que quizás tenemos muchos Celsos que también nos condenan, a lo mejor nos increpan, porque nosotros tenemos una forma de vivir la vida de manera diferente. Y eso, como dice el pastor Pedro, también nos ayuda aún más a mantener esa columna vertebral en la vida de la iglesia, que es la fe inalterable en este Dios maravilloso que nos ofreció la oportunidad de ser parte de su pueblo, ser su hijo, su hija, pero además nos ofrece también algo venidero. Y esa es la esperanza que creo que la fe y la iglesia debe mantener inalterable. Gracias. Silvia, ¿quiere agregar algo? Sí, algo simple y concreto. Yo creo que para transmitir esta palabra del Evangelio, es solamente llevarla, para tener argumentos para llevar esta palabra, es solamente hacerlo a la luz del Evangelio, con amor, con ternura, con mucha paciencia, y más en estos días que es muy difícil que se nos escuche de repente. Eso solamente. Gracias. ¿Pero? A mí me parece muy interesante este diálogo, esta discusión, y creo que es muy actual, porque los mismos cuestionamientos que se hacían en esos siglos creo que se siguen haciendo en la actualidad, en las nuevas generaciones. Por lo tanto, esa vigencia me hace recordar a San Pablo cuando él decía de que debíamos dar razón de nuestra fe, así que debemos estar preparados para ello. Eso. Ya, gracias. Tal vez la metodología de apologética, así demasiado frontal, no es positiva hoy en día. Yo creo que hasta los años 60 se usaba la apologética en los colegios para defender la fe. Hoy en día, además, el testimonio, como dice Silvia, de amor, de caridad, de misericordia, y por supuesto el anuncio de este Dios Padre misericordioso que envió a su Hijo hasta nosotros a salvarnos. Sí, qué alegría haber completado este tema, y nos despedimos, oramos para despedirnos. Padre bueno, te damos gracias por todos aquellos apóstoles y mártires que defendieron nuestra fe a costa de grandes sacrificios,
hasta el extremo de dar su vida para mantener la fe apostólica, transmitiendo en plenitud las enseñanzas de nuestro Señor. Fortalece a tu iglesia con el ejemplo de su testimonio y fidelidad. Protégela y guárdala en unidad, defendiendo fielmente su verdad. Haznos perseverar sin cesar en nuestra esperanza. Te pedimos sabiduría para anunciar nuestra fe en el mundo de hoy. Padre omnipotente y misericordioso, recibe nuestra alabanza. Míranos y fortalece nuestra fragilidad. Danos la fuerza para ser verdaderos cristianos. Te lo pedimos por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que junto a los santos mártires gozan de tu gloria. Amén. Amén. Le agradecemos a cada uno de ustedes, especialmente al pastor Eduardo Cid, de la Iglesia Wesleyana, que ha estado con nosotros en los últimos, me parece, 3 temas, y que ahora quiere asumir otras responsabilidades en su iglesia y en la fraternidad ecuménica y el diálogo interreligioso, y le agradecemos su presencia, Muchas su gracias. aporte, pastor Eduardo. Un Muchas abrazo. gracias, una bendición para mí. Muchas gracias. Y muy agradecido de su Dios te bendiga. presencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y a ustedes les despedimos que nos escriban a nuestro correo. Una es laiglesia@gmail.com, indicándonos sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes. Pedimos que nos difundan este tema, este curso, y se suscriban para que podamos hacer algún día un programa en vivo y así podamos hacerlo más interesante y más dinámico. Nos despedimos hasta el próximo tema, en que veremos siglo IV, que es muy interesante, donde se produce el concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Nos despedimos, hasta pronto. Pronto.